nosotros, tanto como ciudadanos ahora a través de Cristo Jesús, de teniendo una ciudadanía celestial. De la misma manera también participamos de los beneficios, de las promesas de lo que son el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de reinos, hablamos de algo que nos es poco común, dado que nosotros en este país no se rigen, ¿verdad?, como monarquía, sino que hay otros países, ¿verdad?, que se rigen en esta manera, ¿verdad?, como reinos, en los cuales, ¿verdad?, es una monarquía, es un rey al cual todos se sujetan, y claro, la ciudadanía, ¿verdad?, y siempre, ¿verdad?, estos reinos son por naturaleza heredados, ¿verdad?, van siendo heredados, ¿verdad?, entre la familia real. Nosotros leemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, aprendemos acerca, ¿verdad?, de cómo es que se rige, cómo se rige, ¿verdad?, un pueblo guiado ¿verdad?, siendo regido por un rey. Recuerda el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad?, en el tiempo del profeta Samuel, le pidieron a Samuel diciéndole que les estableciera un rey como todos los demás pueblos. Oró Samuel a Jehová y le dijo lo que el pueblo le había pedido, y Jehová les concedió y les dijo: concédeles el deseo, dijo, porque al fin y al cabo no es a ti a quien te han desechado, sino es a mí. Jehová había tomado aquello como una forma de que ya no sería él, ¿verdad?, quien regiría a Israel, sino que ellos querían a un hombre que lo rigiera. Podemos también nosotros todavía en estos tiempos ver, ¿verdad?, algunos países que todavía son regidos por una monarquía, por un reinado. Por ejemplo, por mencionar algunos, existe España, donde el rey Felipe VI, ¿verdad?, reina, ¿verdad?, en estos tiempos. Está Noruega, ¿verdad?, donde el rey Harold V está reinando, ¿verdad?, como rey. Y tenemos el Reino Unido, ¿verdad?, donde reina reciente, ¿verdad?, empezando a reinar Carlos III, reemplazando, ¿verdad?, lo que fue a la fallecida reina Elizabeth, ¿verdad? Cuando Jesús viene y les empieza a hablar, y esto es lo que Él les declara: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha hecho accesible, el reino de los cielos está presente, y esto es lo que Jesús empezó a decir, empezó a predicar en los principios de su ministerio. El reino de Dios venía a sobreponerse al reino de las tinieblas. Gobernaba sobre el mundo, y sabemos que es una guerra todavía, una lucha, una batalla constante entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios o el reino celestial y el reino de las tinieblas. Nos enseña la palabra del Señor que la luz brilla en las tinieblas, y el reino de las tinieblas fue vencido por la luz. Nos enseña según esto el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 5. Cuando habla el apóstol Juan declarando esto, que el reino de las tinieblas fue vencido por la luz, se refiere a Jesucristo. Si usted lee el capítulo 1, versículos del 4 al 9, se va a dar cuenta que el apóstol Juan declara y dice: Cristo era esa luz que venía a este mundo y venía para traer salvación a los hombres. Nos enseña en esa escritura. Entonces lo que el reino de Dios venía era hacer guerra, a pelear en contra del reino de las tinieblas que gobernaba sobre la tierra. Pero era necesario que Cristo viniera a este mundo para poder tener el hombre ese acceso, para poder tener el hombre esa entrada y poder participar de lo que fuere el reino de Dios, el reino celestial. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos de un reino sumamente poderoso, conforme nos enseña la palabra del Señor. Leemos a través de las Escrituras lo que Cristo vino haciendo, echando fuera demonios,
reprendiéndolos simplemente con el hecho de que podían reconocer que la presencia del Hijo de Dios estaba en aquel lugar. Empezaban a exclamar, empezaban a gritar y empezaban a declararlo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, a través, cuando leemos los evangelios, vemos cómo través del ministerio de Jesucristo, vemos aquel poder de Dios manifestado a través de su Hijo. Podemos ver cómo daba vista a los ciegos, recuerdan aquel endemoniado que estaba entre las sepulturas, el endemoniado gadareno, el cual estaba siempre ahí y fue liberado de tanta multitud de demonios. Entonces, cuando hablamos acerca del reino de Dios, hablamos de el poder que existe, ¿verdad? Que fue manifestado, que fue accesible al hombre. Al venir Cristo a esta tierra, ir a la cruz del Calvario, Dios hizo su reino accesible a los hombres. Normalmente cuando un reino se sobrepone a otro, y cuando lee usted las historias en los libros de puede leer el libro de Samuel, puede leer un poco acerca de las guerras que había y los reyes, lo que hacían, lea las crónicas, lea los libros de los reyes, y se va a dar cuenta qué es lo que sucedía. Lo que sucedía era que cuando un rey venía en contra de otro, si este rey era más fuerte, se sobreponía sobre aquel y lo sometía. Muchas veces los hacían sus propios sirvientes o los llevaban como trofeos de guerra, pero saqueaban todo lo que ellos podían tener de valor. Incluso mataban al rey, y así declarando que ahora se había levantado uno mucho más fuerte que aquel rey existente. Pero cuando hablamos acerca del reino de Dios, hablamos definitivamente de un reino mucho más poderoso que vino a manifestarse en este mundo donde reinaban las tinieblas. El reino de Dios se está propagando cada día en la tierra. A pesar de la maldad, a pesar de la oposición que hay hacia el evangelio, hacia el reino de Dios, aún así el reino de Dios se abre paso. Cada día personas están viniendo al conocimiento de Dios a través del evangelio. Aún así, a través de la fuerte oposición que hay en el mundo, el reino de Dios se sobrepone y gana terreno, va avanzando. Cada día hay más personas llegando al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, del poder que hay en el reino de Dios, ¿verdad?, al irse propagando cada día y estableciéndose en el corazón de los hombres. Lucas capítulo 11, versículo 20 y 22 nos enseña en esos versículos. Si gusta apuntar todas las citas y después leerlas, dice en esos versículos, dice que hay un hombre fuerte, ¿verdad? Cristo les dijo primeramente en esos versículos, dice: si yo hago milagros y prodigios, les estoy declarando verdaderamente que el reino de los cielos se ha hecho presente. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 20 al 22, le dice así: Jesús dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto es lo que Jesús les declara. Si ustedes ven que puedo echar fuera demonios, puedo vencer sobre aquel que tiene potestad sobre las tinieblas, que hace lo que yo le ordeno, verdaderamente les estoy declarando que ha venido un reino mucho más poderoso que este existente, y que el reino de Dios se ha manifestado y que ha llegado y está entre ustedes. Dice el 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Para que el reino de las tinieblas pudiera ser vencido, tenía que venir un reino mucho más poderoso que eso. Y cuando Cristo viene a este mundo, Él viene trayendo el reino de Dios y declarándolo, predicándolo, anunciándolo, que el reino de los cielos se había acercado y que a través de su manifestación, a través de las obras que Cristo hacía,
daba testimonio que el reino de los cielos era mucho más poderoso que el reino terrenal, que el reino de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos enseña así, dice el apóstol Pablo: Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. A través de que el reino de Dios es mucho más poderoso y sobrepone sobre el reino de las tinieblas, usted y yo pudimos ser libertados. Usted y yo pudimos quedar libres, ¿verdad?, de aquello que nos acechaba, de aquello que nos agobiaba, de aquello que nos encadenaba, porque al venir el reino de Dios se pudo sobreponer a lo que era el reino de las tinieblas. Y dice el apóstol Pablo que Dios nos libró de aquel reino de las tinieblas y para hacernos quedar libre y así trasladarnos al reino de su Hijo amado. En lo cual en esto nos declara, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad?, que el reino de Dios, el poder del reino de Dios se sobrepone a todo, ¿verdad?, a cualquier otro reino. El Hijo ha recibido del Padre toda potestad, nos enseña la palabra del Señor. Es por eso que cuando Cristo viene y manifiesta el poder del reino celestial, es porque la palabra del Señor nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 35, dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Lo cual nos enseña, ¿verdad?, que Dios le estaba dando al Hijo, ¿verdad?, todo poder, toda potestad sobre las tinieblas, sobre el reino de la oscuridad, para poder establecer, ¿verdad?, un medio como el hombre pudiera ser liberado, como el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Tenía que venir alguien mucho más fuerte que aquel que existía, aquel que ataba al hombre. Y eso es lo que Cristo vino a hacer cuando es manifestado en este mundo. Mire, si usted va conmigo, hay una escritura que nosotros leemos, se encuentra en Mateo capítulo 28, y nos enseña gran cosa. Siempre lo leemos este versículo en énfasis, ¿verdad?, sobre lo que es el gran mandamiento, que son los últimos versículos de 18 al 20. Leemos siempre esta escritura, ¿verdad?, enfatizando, ¿verdad?, lo que es la gran comisión, ¿verdad?, acerca de los cristianos, ¿verdad?, que hemos de ir y hemos de predicar la palabra del Señor. Pero sabe que en esta declaración consiste, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios, el por qué es que la iglesia, ¿verdad?, posee y es partícipe de este poder tan grande que es manifestado cuando el reino de Dios vino a este mundo. Porque hay una garantía en la iglesia de poder hacer la obra del Señor, y aun aunque estamos en contra de un enemigo tan fuerte, ¿verdad?, que tal vez este enemigo es mucho más fuerte que usted y que yo, hablando de nuestra naturaleza. Nosotros no nos podemos sobreponer, ¿verdad?, al enemigo de este reino de las tinieblas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Entonces, ¿dónde está el secreto? Y en esta declaración de Cristo nos enseña, porque nos enseña, ¿verdad?, de que el reino de Dios, ¿verdad?, es mucho más poderoso, ¿verdad?, que el Padre quiso darle al Hijo a todas las cosas en su mano. Y nos enseña, mira lo que dice el versículo de Mateo 28, del versículo 18 en adelante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y consideremos esto, mira lo que está declarando. Ningún hombre en sus 5 sentidos es capaz de declarar una cosa así. Nada. Y ni lo ha habido, nadie se atreve a decir cosas semejantes, pero el Hijo de Dios se atrevió a decirlo. Digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hombres han admitido, ¿verdad?, que han tenido gran influencia y pueden declararlo, que han llegado a adquirir grande poder por alguna otra forma, pero nunca se han atrevido a decir que tienen todo el dominio
sobre lo que sea el cielo, todo el poder sobre lo que es el cielo, y que tengan todo el dominio sobre lo que es la tierra. Pueden tener, tal vez en un país entero, incluso así llegaría a ser, en una parte, ¿verdad?, de la tierra, pero nunca nadie se ha atrevido a hacer esta declaración, solamente el Hijo de Dios. Porque eso era una grande verdad, y lo vino manifestando a través de sus muchas señales que hizo, de que verdaderamente Él tenía todo poder, tenía toda potestad sobre el cielo y sobre las cosas terrenales. Dice, el versículo 19 nos enseña, y por tanto esta es la comisión, la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cuando nosotros decimos, mire, que somos ciudadanos del reino de Dios y partícipes del reino de Dios, mire, el secreto está en esto, en lo que consiguiente, lo que sigue Cristo declarando, porque dice aquí, dice, el que acaba de declararnos que Él ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, ahora Él declara a aquellos los cuales Él comisiona a ir y hacerle guerra al reino de las tinieblas. Mire lo que Él hace, y les declara esto, y esto es lo que trae la confianza en la iglesia, ¿me entiende? En que tiene una victoria, porque aquel que tiene todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra declara esto, y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y eso es lo que consiste, hermano, el poder del reino de Dios, en el que el Padre, hermano, amó tanto al Hijo que le dio todas las cosas en su mano, y ahora el Hijo, hermano, lo declara. Al declarar que el reino de los cielos se ha acercado, se ha hecho accesible, y Él mismo dice, a mí me ha sido dado todo el poder, toda potestad en las cosas en el cielo, tanto como en la tierra. Y ahora la promesa es esta, la cual produce confianza en nosotros, de que dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy de su parte, todos los días, a cada instante, a cada momento, hasta el fin, todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros, hermano, hablamos de eso, entonces en eso es donde viene, hermano, la confianza en esas dos cosas, hermano, en la iglesia. El que la iglesia, hermano, no solamente somos ciudadanos del reino celestial, hermano, por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, o por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que ahora, hermano, Cristo también nos hace, hermano, partícipes de esto, lo que es el reino celestial. Cuando decimos, hermano, que somos ciudadanos y partícipes del reino de Dios, porque la palabra del Señor nos lo declara así en Filipenses 3:20, dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, declarando a todos aquellos que han puesto su fe, su confianza en Cristo, declarándolo como Señor y Salvador de su vida. Ahora dice que usted ya no pertenece a este mundo, ya no pertenece a esta tierra. Ahora su ciudadanía, su lugar de habitación ya no es la tierra, sino que ahora su lugar de habitación es el cielo. Conforme la palabra del Señor nos lo declara y nos lo describe, es que será por la eternidad. Hemos adquirido una ciudadanía que no será parcial, que no será temporal, sino que será por toda la eternidad. Y esa es una de las promesas que obtenemos a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando lo declara así el apóstol Pablo, declarando esto, de que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús ya no es un extraño, sino que ahora es un ciudadano, un mismo miembro de los santos, ¿verdad? Miembro de la familia de Dios. Entonces lo hace partícipe. Todo aquel que se integra a una familia, se hace partícipe de los beneficios de la familia. Y eso es lo que nosotros leemos a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, que antes, cuando estábamos apartados de Cristo, estábamos ajenos, apartados, no teníamos parte de lo que eran las promesas de Dios. Pero en Cristo Jesús, al ser reconciliados, fuimos hechos partícipes también de todas las promesas de Dios.
Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que si dice la palabra del Señor, que si el Padre nos dio a Cristo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de por qué decimos que también somos partícipes, hermanos, del reino de Dios, es porque somos partícipes, hermanos, del poder de Dios. Cosa curiosa, ¿verdad? De cuando usted lee, hermano, el libro de los Hechos, hermano, cuando Cristo declara a sus discípulos, hermano, asombrados por todas las obras que Cristo hacía, y Cristo les dice, mayores cosas haréis vosotros. Hablamos, hermano, que no solamente tenemos una ciudadanía, hermano, del reino celestial, y que es un lugar que ahora, hermano, al cual pertenecemos por la gracia de Dios, sino que ahora en nuestra estadía, en tanto que estamos aquí, estamos haciendo una obra. Estamos haciendo un trabajo, hermano, para el reino celestial. Y Dios, hermano, ha querido hacernos partícipes a través de Cristo Jesús, hermano, hacernos partícipes del poder del reino de los cielos. Esto parece verdaderamente sorprendente, y yo creo que es una de las cosas que la iglesia, hermano, ha dejado de creer con convicción. Ha dejado de creer con seguridad. De que, hermano, lo que usted ha recibido de parte de Dios, hermano, es suficiente para sobreponerse ante toda oposición. Es suficiente para que usted pueda hacer la obra del Señor con libertad. A que usted pueda ser victorioso a través de hablar y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted está hablando una verdad del reino de Dios, y esta verdad tiene mucho más poder que el conocimiento humano. Y es solamente, hermano, es solamente el Evangelio, hermano, de Dios, el cual transforma incluso la mente del hombre. Lo liberta, lo cambia. Pero es algo, hermano, que incluso a través de eso, hermano, no creo que usted y yo somos testimonio de esto, somos testigos de esto, que haber escuchado, hermano, lo que es el mensaje que habla la Biblia, hermano, que ha de ser predicado, como el apóstol Pablo lo declara, porque es el poder de Dios para salvar. Hermano, es asombroso nosotros meditar en nuestra vida y poder ver el cambio, hermano, que este mensaje ha producido en nosotros. Ha cambiado nuestra manera de pensar. Y a través de cambiar, hermano, nuestra manera de pensar y haber adquirido, hermano, el conocimiento, ha cambiado nuestra conducta. Nos ha enseñado a tener cosas, hermano, que son poco comunes para el hombre, como cosas que tienen prioridad. Cosas que incluso muy opuestas a lo que es el pensamiento del hombre, hermano, y ponerlas como prioridad a nuestra vida, hermano, pues eso es lo que ha hecho el Evangelio, hermano, de Dios a nosotros. Contiene ese poder, hermano, para influenciar al hombre. Como dice la palabra del Señor, es más cortante que espada de 2 filos, que penetra, dice la palabra del Señor, hasta lo más profundo. Traspasa el alma, dice la palabra de Dios, los huesos y llega hasta el tuétano, dice la palabra del Señor. Y es allí, hermano, donde empezamos a aprender, hermano, y empezamos a darnos cuenta de Dios habernos hecho, hermano, no solamente ciudadanos del reino celestial, sino que nos ha hecho partícipes, hermano, de este poder a través de Cristo Jesús. El poder predicar un evangelio, una palabra, un mensaje, hermano, que cambia al hombre. Poder pronunciar un nombre que es sobre todo nombre, el cual ha sido dado a los hombres, hermano, para que en ese nombre haya salvación y que en ese nombre, hermano, los demonios tiemblen. Que en ese nombre, hermano, los demonios huyan. Que ante ese nombre, hermano, los enfermos sean sanados. Los enfermos, hermanos, sean sanados. Los encadenados sean liberados. Y esto nos ha hecho, hermano, Dios ha querido, hermano, en su grande benevolencia, hermano, hacer partícipe a la iglesia, hermano, aquellos que han puesto la fe en Cristo Jesús, hermano, en este poder del reino de Dios. Dice la palabra del Señor, una declaración del mismo Cristo, hermano, el que Él primeramente, recuerde que al principio, hermano, cuando le dije, hermano, un reino normalmente es, hermano, heredado, es traspasado. Aquellos que quedan en la familia real, aquellos que están en la familia real, Cristo mismo dice, yo lo he recibido, el Padre me lo dio, por cuanto me amaba tanto, todo quiso ponerlo en mis manos. Pero la declaración ahora, hermano, cuando nosotros habla acerca de la iglesia, Cristo declara esto y dice, he aquí os doy potestad.
hablando a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sabiendo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo que la iglesia hoy en día, hermano, enfrenta, y esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 19, si gusta apuntar el versículo y meditarlo, escudriñarlo. Cristo les hace aquella declaración a aquellos discípulos, aquellos 70 que volvieron y venían contentos, y les declaran: Señor, los demonios se nos sujetan. Jesucristo les habla, hermanos, si ustedes leen esa parte, esa porción, y les habla y les dice, es bueno que eso suceda, digo, pero no sea eso el énfasis. Este es el mensaje, hermano, que se encuentra en esos versículos. Usted los medita, los lee. Cristo les dice: no sea eso el énfasis, el que los demonios se les sujeten, sino el énfasis sea esto, lo primordial sea esto, es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que hace. Hermano, aún Dios, hermano, haciéndonos partícipes, hermano, del poder del reino de Dios, lo hace en una forma, hermano, que no debe de ser lo más enfático. Como hoy en día, hermano, mucha gente haciéndose popular porque tal vez Dios les ha dado tal vez un don de sanidad o del poder, hermano, de poder expulsar demonios o cosas así. Ahora, ese es el énfasis. Muchas ocasiones, hermano, veo a veces en los anuncios, en los periódicos, en alguna iglesia anunciando noche de milagros, como que el énfasis es ese, ¿sí? El énfasis es, hermano, los milagros, o el énfasis es venga y reciba libertad y venga, reciba bendición. No, sino que el énfasis, hermano, aun cuando Dios nos hace partícipes del poder del reino celestial, nos enseña, nos dice que hemos de tener cuidado de que eso no sea el énfasis, sino que hemos de tener la atención de predicar un evangelio, hermano, con conocimiento, para que la persona, hermano, venga al conocimiento de Dios, para que el corazón, hermano, sea tratado, el pecado, hermano, sea desechado, para que la persona, hermano, reciba salvación primeramente antes que tal vez su milagro. Obviamente los milagros, hermano, y las señales tienen su lugar. Mientras meditaba, hermano, en la palabra del Señor en esto, miraba que muchas veces Cristo, hermano, hizo milagros, hizo prodigios, hermano, los cuales fueron de beneficio, porque muchas personas creyeron en Él a través de aquello. Cuando leo, hermano, el libro de los Hechos, hermano, la oración de aquellos hermanos pidiendo, hermano, certeza al Señor, orando, y levantan toda la voz y le dicen: Señor, permítenos que prediquemos tu palabra con denuedo, como cosa primordial. Oran ellos y luego le dicen, Señor, en su oración siguen orando y dice: Señor, mientras de que tú extiendes tu mano y obras milagros y prodigios. Tiene en su lugar, hermano, la manifestación del poder de Dios sobre estas cosas, hermano, el impulsar demonios, el sanar enfermedades, el libertar, hermano, a personas endemoniadas o atadas. Por lo cual la palabra del Señor, hermano, nos enseña que tiene en su lugar, al hacernos partícipes del reino de Dios, tenemos que tener el cuidado de no, hermano, descuidar el énfasis. Lo que es primordial es predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y por lo cuanto, hermano, cuando vinimos a ser partícipes por esta declaración que mismo Cristo hace a aquellos discípulos, que Él envía y les dice: aquí les doy potestad, les doy poder. Y es donde tomamos, hermano, la escritura, hermano, donde nos enseña, ¿verdad?, que la iglesia por parte de Cristo ahora recibe, hermano, esa misma herencia, hermano, que Él recibe de parte del Padre, la transfiere ahora a aquellos que Él ha comisionado para hacer la obra que Él hizo. ¿Sí? Recuerda, meditaba, hermano, en una escritura cuando Cristo, hermano, dice en la cruz del Calvario, dice: aquí todo está consumado, todo está pagado. Refiriéndose, hermano, a lo que era el plan de salvación, llegaba a una conclusión, llegaba, hermano, a un cumplimiento, a una terminación. No se necesita ninguna otra cosa más para llegar a ser salvos. Hermano, cuando Cristo va a la cruz del Calvario y dice: ya todo está terminado, se refería a eso. Y la otra vez escuchaba a alguien que decía: bueno, pero
la obra que Cristo dijo, ya hice todo. Pero aún había gente para ser sanada, aún había gente que necesitaba ser salvada. Pero Cristo hablaba y se refería, hermano, al plan de salvación que Dios había dispuesto. El apóstol Pablo declara, hermano, en sus últimas palabras, ¿verdad? Dice, aquí yo ya he terminado mi carrera, lo que se me encomendó que yo hiciera ya lo terminé. Pero sabemos que el mundo aún necesitaba escuchar del Evangelio, aún necesitaba escuchar de la palabra de Dios. Y es por eso, hermano, que cuando Cristo, hermano, comisiona, hermano, a la iglesia para predicar la palabra, predicar el Evangelio, conoce, hermano, la oposición que va a encontrar y los hace partícipes del poder de que Él mismo tuvo al recibirlo de parte del Padre por cuanto lo amaba, y comisiona a la iglesia y le imparte a la iglesia ese mismo poder. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente, ¿verdad? Lo que tenemos como iglesia, hermano, y muchas veces la condición de la iglesia. De que, hermano, no hay cosa superior, hermano, al poder del reino celestial. No hay cosa más grande. No hay cosa, hermano, que pueda sobreponerse. Lo declara el apóstol Juan, hermano, en su primer capítulo. Dice, la luz brilla, resplandece sobre las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea que las tinieblas, dice, lo que está declarando es que están vencidas, están derrotadas. Pero muchas veces, al parecer, hermano, lo que está derrotado no es la luz, sino lo que está derrotada es la iglesia, por falta, hermano, de convicción, por falta de fe, por falta de creer en lo que es la promesa y la participación del reino de Dios. Creo yo que más, hermano, existe este problema, es que más la iglesia está derrotada en esta área, más por falta de conocimiento. A la iglesia, hermano, de hoy en día, hermano, cual se predica en muchos lugares, por mayoría, hermano, no les interesa saber acerca del reino de Dios. Les interesa más que nada escuchar, hermano, las bienaventuranzas del monte. Pero lo que más les interesa saber es los mensajes de bendición, de prosperidad, de multiplicación, de siembra, de todas estas cosas. Más, hermano, que saber, hermano, que hemos sido, porque somos partícipes del poder del reino celestial, hermano, para sobreponernos a las tinieblas. Y que no hay manera de que la iglesia pueda ser vencida, porque aquel que recibió todo poder en el cielo y toda potestad, hermano, en la misma manera sobre la tierra, está con la iglesia todos los días, hasta el fin, es la promesa. Y dice la palabra del Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de la ciudadanía celestial, hablamos también, hermano, acerca de ser partícipes también, hermano, de lo que es el poder celestial. Pero yo creo que en este tiempo, hermano, lo que más hace falta, hermano, a la iglesia, más nos hace falta como iglesia, hermano, del Señor, es la fe. La convicción, hermano, en que lo que Dios ha establecido y lo que Dios hizo, hermano, es eficaz. En la manera en cómo Dios equipó a la iglesia, hermano, es para que la iglesia pueda prevalecer, la iglesia pueda obtener, pueda ser victoriosa, la iglesia pueda vencer en la tarea, hermano, que le ha sido encomendada. Y que lo que está declarando, hermano, Dios, lo que está declarando Cristo, hermano, en su promesa, es que nadie le puede hacer frente a la iglesia. No hay cosa alguna. Pero al parecer no, como que no es así, ¿verdad? Hay cositas, hermano, tan pequeñas que vienen, hermano, a causar tropiezo en la iglesia, vienen a causar, hermano, estragos en la iglesia, cuando Dios, hermano, está declarando lo contrario. Incluso la promesa que le da el Señor, le da Jehová a Josué, le dice, ninguno te va a poder hacer frente, nadie te va a poder hacer frente, le dice. Esa es la promesa. Porque le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. Entonces dice, ve hacia adelante, no te detengas,
La promesa está dada. Entonces yo creo, hermano, que la iglesia lo que hoy carece más que nada, hermano, es la fe, la convicción, hermano, de que eso es lo que Dios ha declarado y eso es lo que debemos nosotros de esperar. Lo consiguiente, hermano, que yo considero, hermano, que carecemos, hermano, como iglesia, es en poner en práctica lo que Dios ha determinado que hemos de hacer. El que hemos de predicar la palabra del Señor, hermano, y que la palabra de Dios, hermano, trae convicción al hombre. Muchas veces no lo creemos. Muchas veces no creemos que las personas puedan ser cambiadas. Y tal vez muchas veces incluso yo creo que optamos más por aconsejar, hermano, por experiencia o conocimiento, que ni decirle a una persona, ¿sabes qué? Cristo salva. Jesús te puede hacer libre. Y confrontar, más que nada, hermano, la situación. Y no buscar muchas veces a las personas, hermano, tal vez ayudarles, que encuentren fuerza en su voluntad, que encuentren fuerza en su capacidad, sino simplemente muchas veces lo que hace falta es ser directos, es ser francos, decirles, ¿sabe qué? Solamente Cristo te puede ayudar. Es el único que te puede salvar. ¿Por qué? Porque eso es lo que declara la palabra del Señor, hermano. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios y partícipes, hermano, del poder de Dios, eso es lo que declaramos. El poder, hermano, del evangelio no se puede proclamar así solo. Dios por eso determinó, hermano, el usar los vasos, usó las vasijas, usó cada uno de nosotros, usó nuestra boca, hermano, para que podamos proclamar ese evangelio, ese poder, hermano, lo que contiene el evangelio. El evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser hablado ante todas las cosas. Primeramente, hermano, establecer ese principio que el único que nos puede ayudar nos puede ayudar a nosotros es el único que puede ayudar a nuestro prójimo. Y yo creo que eso es, hermano, lo que carecemos, porque cuando meditamos, hermano, en esto, hermano, y que no solamente somos ciudadanos del reino de Dios, sino que somos partícipes del poder de Dios, yo creo que la mayoría de veces lo dudamos y no lo creemos y no lo tomamos así. ¿Sí? A veces vemos la situación, podemos ver la circunstancia y pareciera, hermano, que la situación y la circunstancia es mucho más fuerte y puede más, hermano, que lo que hemos recibido de parte de Dios, y hacemos nuestro Dios, hermano, pequeñito ante el problema. Hacemos, hermano, el poder del reino de Dios, hermano, diminutivo, hermano, ante la circunstancia, cuando lo que Cristo digo, a mí me ha sido dado toda potestad en el cielo